Buenos días, tardes o noches, depende de qué hora estén escuchando esta grabación. Y el día de hoy quiero continuar con esta serie de videos que hemos estado haciendo, analizando las cuestiones del principio de definitividad y de sus excepciones. Te dejo aquí en la descripción los otros dos videos en el que explico esta jurisprudencia que se encuentra vigente, pues no ha sido todavía objeto de contradicción más que en la nota que ya hice y de la cual derivó la jurisprudencia de referencia. Y también te dejo en la parte de abajo los dos videos anteriores a este para continuar con las causas de excepción. Y me voy a permitir enseñarte mi pantalla en la cual estamos hablando de las causas de excepciones al principio de definitividad y nos dice la fracción quinta de esta jurisprudencia. Las leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación. Y esta fracción propiamente es una de las excepciones al principio de definitividad cuando hablamos de las normas autoaplicativas. Me explico un poco a más detalle. Las normas para el juicio de amparo, y aunque habla de leyes ahí, el concepto es muchísimo más amplio. Sabemos la diferencia entre norma y ley, y si no, lo explico de forma muy puntual. La norma es el género, mientras que la ley es la especie. Toda ley lleva un proceso legislativo: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación, publicación e inicio de vigencia. No obstante, las normas no necesariamente son leyes. Las normas pueden ser disposiciones de orden público, decretos, son normas propiamente de facultades que tiene por regla general el Ejecutivo, en específico el Ejecutivo Federal con el 89 fracción primera, que le consagra la obligación, es una facultad y obligación del presidente de la República, proveer dentro de la esfera administrativa la exacta observancia. Entonces, él conoce, en teoría, conoce la estructura orgánica de la administración pública federal, tanto centralizada como descentralizada. Por eso es que hace reglamentos, siempre y cuando ese reglamento reglamente a la norma que ha sido emitida, imaginemos una ley que ha sido emitida por un congreso. Los congresos son la voluntad del pueblo. ¿Por qué? Pues porque son aquellos que nos representan y que hacen las leyes. Es quien ha determinado que dentro de esta voluntad del pueblo alguna disposición sea de carácter obligatorio, ya sea X o sea Y, a través de las leyes. Pero el Ejecutivo, al proveer dentro de la esfera administrativa a la exacta observancia de la norma, necesita hacer reglamentos y el reglamento no puede ir más allá de la norma, en este caso de la ley. Entonces, las normas son generales, abstractas, heterónomas, impersonales, como las leyes, pero no llevan el proceso legislativo. El proceso legislativo es el que se encuentra a nivel federal en el artículo 71 y 72 constitucionales. Dicho lo anterior, cuando nosotros resentimos un acto, ese acto, como lo veíamos en el video anterior, tiene que estar debidamente fundado y motivado. Si el acto tiene que estar debidamente fundado y motivado, quiere decir que está en una norma. Y en esa norma, aún no habíamos resentido, por la sola existencia de la norma, no habíamos resentido ninguna afectación. Pero cuando llega el primer acto de aplicación es cuando resentimos como quejosos esa afectación. Por lo tanto, es que el juzgador estará posibilitado para entrar al estudio de el acto reclamado como norma, no como propiamente el acto de aplicación, a no ser que el acto de aplicación tuviese un vicio propio per se. Si tuviese un vicio propio per se que careciera de fundamentación, ese acto que careciera de uno de los elementos fundamentales en el caso de actos administrativos, como pudiera ser de la firma, entonces podrías atacar ese vicio propio.
y ver si te alcanza para acudir al juicio de amparo indirecto. Pues estamos viendo evidentemente el principio de definitividad. Entonces, cuando una norma existe, su sola entrada en vigor puede causar un perjuicio. Y eso es con lo que comenzaba esta explicación. En el juicio de amparo y en el derecho de amparo encontramos dos tipos de normas: las normas autoaplicativas y las normas heteroaplicativas. Las normas autoaplicativas son aquellas que por su sola entrada en vigor causan un perjuicio al quejoso. Es decir, no requieren de la materialización de nada porque su sola entrada causa un perjuicio. ¿Qué es lo que hemos visto a lo largo de estos 6 años? N número de normas que han causado perjuicio por su sola entrada en vigor, pues tienen categorías sospechosas de desigualdad. Una de las muy famosas que existieron fueron las normas del CONACYT, del Sistema Nacional de Investigadores. El Sistema Nacional de Investigadores son aquellos doctores en diferentes materias, en el caso de nosotros, doctores en Derecho, en el cual el doctor, por pertenecer a una institución privada, en términos de la norma que se expidió, iba a dejar de recibir un estímulo que recibían otros profesores de la misma categoría y con el mismo grado de Sistema Nacional de Investigadores, pero que pertenecían a escuelas privadas. Entonces, sin necesidad de que le quitaran el estímulo per se, es decir, que no recibieran en su nómina, aquí cuando estás recibiendo tu nómina en tu cuenta, sin necesidad de ver que había un menoscabo en tu nómina, la sola entrada en vigor por esta categoría sospechosa hizo procedente el juicio de amparo. Eso es por lo que hacen las normas autoaplicativas. Las normas heteroaplicativas necesitan forzosamente del primer acto de aplicación. Y ese primer acto de aplicación es el que te está llevando a cabo esa afectación. Pero como tal, tú no vas a atacar el acto, tú no vas a ir en contra del acto, porque sabemos que tenemos que agotar el principio de definitividad. Pero si no tenemos que agotar el principio de definitividad, si es que atacamos la norma de la cual deriva el acto. Imaginemos una ley X tributaria que faculta a una autoridad X, el SAT, por poner un número, a realizar un acto Y. Entonces, esta norma ficticia tributaria que faculta al SAT para hacer Y, al momento de que se lo hace a Y, es decir, al quejoso, que es Y, el quejoso no ataca lo que está haciendo el SAT, porque eso es legal, ya que llevó un proceso legislativo que facultó la norma al SAT a hacer Y. Entonces, cuando hace Y sobre el quejoso, sobre esta persona, que también le denominamos Y resiente la afectación del acto Y, entonces no atacas el acto, sino atacas la norma que facultó al SAT, en este ejemplo ficticio, a hacer lo que la norma le establecía que hiciera. Por lo tanto, tú puedes acudir al juicio de amparo contra la norma X que facultó al SAT a hacer Y sobre la persona Y. Entonces, puedes acudir al juicio de amparo indirecto directamente. Si decides acudir contra el acto, entonces tendremos que revisar el principio de definitividad. Revisamos el principio de definitividad como contribuyente, quejoso, y entonces agotamos el principio de definitividad y decimos, contra esta disposición se estableció que existía el recurso administrativo X. Y entonces acudes al recurso administrativo X. La resolución que busca, evidentemente, revocar, modificar o nulificar el acto reclamado. Si no obtienes una respuesta favorable, tienes que agotar el principio de definitividad. Y contra estas resoluciones administrativas, por regla general, procede un juicio contencioso administrativo, en este caso, un juicio contencioso administrativo federal. Sigues las secuelas de inicio a fin, sigues todas las secuelas, y cuando llegas a la sentencia, esta sentencia puede ser favorable a ti. Lo que buscas es revocar el acto que hizo que el SAT te hiciera ese acto.
Si es favorable, pues ahí acabó, fue favorable a tus intereses. Pero si no fue favorable, tienes que agotar el principio de definitividad. Contra las resoluciones del juicio contencioso administrativo federal procede un recurso ordinario. Cuando estás en ese recurso ordinario, vas a tener una resolución. Y si en esa resolución tú tienes algo favorable, entonces ya lograste lo que es el principio de definitividad, que es revocar, modificar o nulificar el acto que reclamabas. Pero si no obtienes sentencia favorable, entonces tienes todavía el amparo directo. ¿Por qué hago todo este camino? Porque en el amparo directo tú podrás hacer valer todas las violaciones que hubo en los procedimientos siempre y cuando hayas cumplido con el principio de definitividad y no sea que la violación vaya a ser un acto de imposible reparación que trascienda al resultado del fallo. Si por alguna razón te me perdiste en esta parte, déjame los comentarios y con muchísimo gusto lo explico con un ejemplo y ponemos un pizarrón como el que tenemos o una pizarra virtual o como lo hemos hecho en otros videos con un documento en una hoja en blanco, vamos haciendo esta diferente relatoría para que yo pueda saber que te ha quedado claro el principio de definitividad y sobre todo esta excepción que es muy común que los abogados lleguen a confundir al momento de estar haciendo sus conceptos de violación, pues atacan por regla general el acto y no la norma. Y cuando atacas el acto, por regla general, va a ser improcedente de juicio de amparo, pues tiene que haber excepción al principio de definitividad. Y hasta ahorita no hemos visto una que encuadre de esta naturaleza cuando son actos administrativos. Espero te estén sirviendo esta línea de videos. Déjame aquí en los comentarios o déjame un like para saber que te está gustando esto. Y con muchísimo gusto voy a seguir grabando más de estos. Muchas gracias. Saludos.